compartir la pantalla para seguir la información. Pero ¿puedes apagar tu micrófono? ¿Ya se puede ver la presentación? Ya, profe. Ok, excelente. Bueno, entonces nos habíamos quedado en que, pues si las empresas pagan a sus trabajadores en nómina, están obligados a retener el impuesto sobre la renta, perdón, el ISR, para obviamente después hacérselo llegar al gobierno, ¿no? Es un impuesto que cubre el gobierno, no se lo queda la empresa, eh, pero se hace de esta manera, pues a forma de facilitar a los trabajadores que, que no tengan que estar haciendo ellos trámites o declaraciones de impuestos por ese trabajo, ¿no? Ya mejor el patrón se encarga de hacer estas aportaciones y listo, ¿no? Por eso es muy importante que en nuestros recibos de nómina aparezca esta deducción, ¿no? Si nosotros nos dijeron, te vamos a retener el ISR, pero en el recibo de nómina no aparece, entonces ahí sí nos podrían estar, además de llevarnos al baile con ese dinero, pues también nos están metiendo en problemas legales, ¿no? Problemas con el SAT, ¿vale? Entonces hay que estar muy al pendiente de nuestros recibos de nómina. Ajá. Ok, entonces ahora sí vamos a utilizar la tablita que les había solicitado, ¿sale? La tablita de retención de ISR, porque pues ahorita ya vamos precisamente a calcular, ¿vale? Eh, ¿Qué nos dice? Ok, nos dice que lo primero que tenemos que hacer para el cálculo de este impuesto es ubicar el salario, ¿no? En este caso de Andrea, ajá, en alguno de los rangos que nos indica esa tabla, ¿sale? Voy a cambiar de pantalla, voy a poner la tablita para que veamos cómo, para que se les explique cómo debemos ubicar, ¿sale? ¿Ya se ve la tabla? Ya, profe. Ok. La tabla está compuesta por cuatro columnas. La primera columna es el límite inferior, la segunda es el límite superior, la tercera es la cuota fija y la cuarta es la tasa aplicable al excedente del límite inferior. Ajá. ¿Qué vamos a hacer? Ok, nosotros tenemos que ubicar el salario, ajá, del trabajador en el rango que nos indica el límite inferior y el límite superior. Ajá. Entonces, yo tengo que buscar ahí en qué renglón queda esos 20,000 pesos que me dice el ejercicio, ¿vale? Y pues quedaría aquí, ¿sale? ¿Es correcto? Pero ahí no importa, profe, que se pase en el límite superior. Sí, no importa. La cantidad tiene que estar en ese rango, ¿vale? Y los 20,000 pesos, ahí los ubicamos, ¿no? Vamos a suponer que este es como una recta, ¿no? Vamos a suponer que empieza aquí, ¿no? En los 13,381 y acaba aquí, en los 26,988, ¿sale? Yo lo que tengo que hacer es ubicar precisamente, ¿no? Ese salario, esos 20,000, en esta recta o en este rango, eh, que quede en medio, ¿sale? Digo, no exactamente en medio, pero que quede entre alguno de esos valores.
Entonces vamos a suponer que los 20,000 quedarían por aquí, ¿no? Más o menos. Ajá. ¿Por qué? Porque si yo lo quiero ubicar acá arriba, de los 11,000 hasta los 13,000, pues obviamente el 20,000 me quedaría por acá afuera, ¿no? No me quedaría dentro de esta recta, ¿sale? Y lo mismo acá abajo, ¿no? La recta va del 26,988 a 42,000, pues el 20,000 me quedaría por acá, ¿sale? Entonces, eso es lo que nos indica esta tablita, que yo debo ubicar el precio, perdón, el salario en el rango que corresponde, ¿sale? Entonces, la ubico aquí, ahí es donde se va a ubicar esos 20,000, ¿sí? Y me dice que la cuota fija a pagar va a ser de 1,417,12 y que además se le va a aplicar el 21,36% al excedente con respecto del límite inferior, ¿sale? Yo voy a regresar a las diapositivas, ¿sale? Yo ya tengo los datos allá, pero ustedes tengan ahí los datos también a la mano en su tablita para que vayan siguiendo, ¿sale? Ok. Entonces, yo ya ubiqué, ya sé en qué rango queda ese salario, ¿sí? Y ya definí precisamente lo que acabamos de mencionar, ¿no? ¿Ya se ve la presentación? Ya, profe. Ok. Entonces, el rango se ubica aquí, ¿no? En los datos que habíamos dicho, la cuota fija y el impuesto. Ahora, lo que tengo que hacer es, primero, calcular la diferencia, ¿sale? De el salario menos el límite inferior que me señala la tabla. El límite inferior, ¿vale? Entonces pongo 20,000 menos 13,381,48, que es el límite inferior, y me da 6,618,52. ¿Sale? A esta cantidad, que es la diferencia entre el sueldo y el límite inferior, es a la que le voy a aplicar la tasa que ahí me menciona, la tasa porcentual, que es del 21,36%. ¿Vale? Por lo tanto, me quedaría así el cálculo. 6,618,52 por 21,36%. Y me da 1,413,71. ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, Permítame un siempre va a segundito. ser el 21,36 el que se Perdón. le va a aplicar. A ver, no Siempre va a alcancé. ser, siempre va a ser el 21,36 el que se le va a hacer, el que se va a aplicar como retención. No. Ese siempre y cuando, eso te lo dice De la la tabla. tabla. Ajá, es Sí, correcto. sí. Sí, sí, sí. Ya. Vamos a suponer que en la tabla el salario que gana es de 10,000 pesos. ¿Sale? Chequen ahí su tabla. Ajá. Si el salario es de 10,000 pesos al mes, pues entonces le tendríamos que aplicar el 10,88%. ¿Sale? Es lo que mande la tabla. Exactamente, es lo que manda la tabla. Los datos que nos arroje la tabla. ¿Sale? Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? No, maestro. Ok. Bueno, entonces ya calculamos la tasa por el excedente, ¿sí? Hay que ver entonces cuánto es el total de esa retención, ¿no? Del ISR. ¿Sale? Entonces,
en la tabla también nos dice que hay una cuota fija, ¿sale? Esa cuota fija ya es de cajón, ¿no? Hay que pagarla. Más el porcentaje por el excedente, ¿sale? Entonces, hay que sumar las dos. Hay que sumar esa cuota fija más el porcentaje de excedente que acabamos de calcular. Entonces, yo lo pongo aquí, 1417.12, que es el porcentaje del excedente, más 1413.71, que es de la cuota fija. El resultado es 2830.83, lo que quiere decir que este es el impuesto que yo voy a pagar o que me van a retener al mes por mi salario. ¿Sale? Entonces, si a mí me pagan al mes, pues entonces me lo van a retirar así, ¿no? Me lo van a retirar, me van a retener. Pero si me pagan a la quincena, entonces lo tengo que dividir entre 2 para saber cuánto me van a quitar cada quincena. ¿Sale? Y está aquí abajo. 2830.83 entre 2. Entre 1415.41. Exactamente, Mayra. Y eso es lo que me van a quitar a mí a la quincena. Bueno, no quitar, ¿no? Digo, lo tengo que pagar por concepto de impuesto, ¿no? Y es al gobierno, ¿no? Lo retiene la empresa, pero la empresa se lo tiene que entregar al gobierno. ¿Sale? Y bueno, aquí ahí me pasé. En el recibo que estamos simulando, pues ya también aparece ese rubro, ¿no? La retención de ISR por el sueldo, 1415.41. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ok. Entonces, vámonos con la que sigue para que no se alcance el tiempo. ¿Sale? Ya calculamos el ISR del sueldo, pero también se tiene que calcular ISR del aguinaldo. ¿Sale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, antes de hacerlo, tenemos que checar lo que dice la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué dice esta ley? Bueno, dice que si el pago de aguinaldo o el monto del aguinaldo es igual o menor al equivalente de 30 días de salario mínimo, entonces no se va a pagar ese impuesto. El aguinaldo se va íntegro. ¿Sale? Pero si el monto del aguinaldo es mayor, entonces sí hay que pagar aguinaldo, pero solo por el excedente a esa cantidad, no por el importe total, sino únicamente por lo que se pase. ¿Sale? Entonces, primero tengo que saber a cuánto equivalen esos 30 días de salario mínimo, ¿sale? Para saber si es igual o menor, entonces no se paga. Si es mayor, entonces sí se paga. ¿Sale? Para este año, el salario mínimo está fijado en 141.70 pesos, ¿sí? Entonces, yo lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por los 30 días que dice la ley que es el equivalente y me da un total de 4,251. Esa cantidad es el límite de lo que va a estar exento de impuestos sobre la renta. Es decir, si el aguinaldo es igual o menor, no se paga impuesto. Si es mayor, únicamente se va a pagar por el excedente, por lo que se pasó. ¿Sí? Es decir, si mi aguinaldo es de 4,500, pues entonces nada más voy a pagar impuesto por 249 pesos. Ajá. No por los 4,500, sino nada más por lo que se pase. ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, la diferencia, hablamos del excedente. Usted, por ejemplo, dijo 4,500. Los 250 los fijamos en la tabla al igual como si hubiese sido el salario. No. Ese es esa parte. Ahorita esa parte. ¿Sale? Ah, ok. Ese nada más es el excedente por esta cantidad. Esta cantidad sí es fija.
¿Sale? Esta es el tabulador que ya definió la ley como el límite máximo para pagar impuesto del aguinaldo o no. ¿Sale? Sí, pero Entonces, esta es la única cantidad que vamos a definir. ¿Sale? En este momento todavía no vamos a utilizar esa tabla. Sí la vamos a utilizar, pero más adelante. ¿Vale? ok. Ok, entonces, en este caso, en nuestro ejemplo, me voy a regresar a la diapositiva anterior, el aguinaldo es menor, ¿sale? Si se dan cuenta, es de 3,342, ¿sí? Por lo tanto, según la ley, me dice que pues no me estaría cobrando impuesto, ¿no? Que me lo van a pagar todo completito. Pero, pues obviamente, como en los ejercicios que yo les voy a dejar, es probable que sí se tenga que pagar. Entonces, aquí decidí agregar un ejemplo, para que nos quede claro cómo hacerlo. Por eso lo puse con otro color de tinta, porque es distinto al ejercicio que venimos manejando, pero quiero que quede claro cómo se debe calcular. ¿Sale? ¿Cómo le tendríamos que hacer? Ok. Lo primero que tengo que saber es precisamente el excedente. ¿Sale? Vamos a suponer que el aguinaldo que le me van a pagar es de 5,192.23. ¿Sale? Entonces, a esa cantidad yo le tengo que restar los 4,251, que son los 30 días de salario mínimo. Ajá. Y el resultado de esa resta, que son 941.23, es el monto por el cual yo voy a pagar impuesto. Nada más por esos 941. No por el total, por los 5,192. ¿Sale? Ok. Entonces, ahora sí vamos a calcularlo. Lo primero que tengo que hacer es sacar mi salario mensual, pero con todo y el proporcional del aguinaldo. ¿Sale? Este cálculo me va a servir para ubicar ese salario mensual en la tabla de retención del ISR, en la que manejamos hace ratito. ¿Sale? ¿Cómo le hago? Ok. De la siguiente manera. ¿Sí? Tengo que dividir el excedente, estos 941.23, entre 365 días. ¿Sale? Que aquí está. Ajá. El resultado es 2,5787. ¿Sí? Ese resultado lo tengo que multiplicar por 30.4. ¿Sale? Es decir, el 2,5787 es lo que le corresponde al trabajador de aguinaldo al día. ¿Sí? Pero yo lo quiero saber al mes. Entonces, la ley del ISR, como estamos hablando de temas fiscales, de pago de impuestos, requiere que sea un cálculo más exacto. Ajá. Por eso es que primero se saca por día y después se multiplica por el día, por el número de días que tiene el mes. ¿Sí? En este caso, para ser totalmente equitativos, se multiplica por 30.4 días. ¿Por qué? Porque si nosotros sacamos un promedio de días que tienen los 12 meses del año, nos da que cada día debería tener, perdón, que cada mes debería tener 30.4 días. Ajá. Por eso es que utilizamos ese valor. Entonces, multiplico los 2,5787 por 30.4 y me da 78.39. ¿Sale? Entonces, ¿siempre se multiplica por 30.4? En este caso, para calcular el impuesto del aguinaldo, sí. Ok.
¿Sale? Ese 78.39 yo lo tengo que sumar a mi sueldo mensual. ¿Sale? Para saber cuánto gano al mes con todo y aguinaldo en su parte proporcional. ¿Sale? Entonces, 78.39 más 20,000, pues me da 20,078.39. ¿Sale? Esa cantidad yo la tengo que buscar y ubicar nuevamente en la tabla de retención del ISR y detectar en qué rango se puede localizar. ¿Sale? Entonces, por favor, en su tabla, ubíquenla. Ajá. ¿En qué rango quedaría? ¿21.36? Exactamente. Queda en el mismo rango, ¿no? Que el salario que habíamos manejado hace rato. Queda en el mismo rango, ¿sale? Entonces, ya ubicamos, ¿no? Dice, el sueldo total se encuentra en el rango de 13,381 a 26,988, ¿sale? Que es el mismo de hace rato. Y le corresponde la tasa de impuesto del 21.36%, efectivamente, ¿sí? En este caso, cuando estamos hablando de ISR por el aguinaldo, nada más se va a aplicar la tasa porcentual. No se le va a considerar la cuota fija, ¿sale? Entonces, lo único que tengo que hacer es multiplicar, ¿sale? Ese 21.36% por el excedente del aguinaldo que yo voy a considerar para el pago de impuestos, que son los 941.23 pesos. ¿Sale? Hago la multiplicación y el resultado me da 201.05 pesos. Eso es lo que corresponde de pago de impuesto de ISR por concepto de aguinaldo. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Ok, perfecto. Digo, de todos modos, ahí va a estar la diapositiva. Ahí les voy a subir más al rato el video, ¿no? Para que puedan hacer sus ejercicios. ¿Sale? Entonces, ¿cómo quedaría representado en un recibo de nómina? Pues al igual, ¿no? Aquí se incluye el rubro ISR por la gratificación anual o aguinaldo, 201.05. ¿Sale? Entonces, ahora lo único que nos faltaría sería la cuota del IMSS, ¿sí? Sería el paso número 3. Esta cuota del IMSS realmente no la calculan las empresas, la calcula el Seguro Social, tiene sus tabuladores ya definidos. ¿Cómo los calcula? A ciencia cierta, pues no se sabe, ¿no? El Seguro Social considera el salario diario integrado, ¿no? Que vimos hace ratito, y considera el riesgo que tiene el trabajador al desempeñar su labor, ¿sale? Pero cómo los clasifica y qué tabulador utiliza, no se sabe, ¿no? Utiliza esos parámetros, pero cómo los calcula, no sabemos, ¿sale? Entonces, para este ejemplo, nos resulta que la cuota del IMSS que debe aportar el trabajador es de 275.64. ¿Sale?
¿Cómo le vamos a hacer entonces nosotros para nuestros ejercicios? Si no sabemos a ciencia cierta cómo calcularlo, bueno, pues vamos a definir entonces los valores, ¿no? De una vez, para que al momento de que ustedes hagan los cálculos, utilicemos el mismo criterio, ¿sale? Vamos a definirlo así. Si el salario quincenal es de 10,000 pesos o menos, entonces le vamos a aplicar esta misma tasa, esta misma cuota, perdón, ¿sale? De 275,64. Y si el salario quincenal es mayor de esos 10,000 pesos, entonces le vamos a asignar una cuota de 400 pesos, ¿sale? Esa sí la pueden anotar por ahí en su cuaderno, en su libreta, porque a lo mejor en los ejercicios pues ya no la volvimos a mencionar. Simplemente cuando ustedes pongan o estén armando su pago de nómina, pues ya ahí saben, ¿no? Ah, pues si el salario quincenal es de 8,000, pues le tocan 275,64, ¿no? Y si el salario quincenal es de 12,000, bueno, entonces le tocan 400 pesos. ¿Sale? Repito, esta asignación nosotros la estamos haciendo deliberadamente, ¿no? Porque a mí se me ocurrió. No aplica así en la realidad, ¿no? En la realidad, el Seguro Social ya tiene sus tabuladores y define esa cuota. ¿Vale? ¿Dudas entonces hasta ahí, chicos? No, profe. Pues por el momento no, profesor. Parece que no. Ok. Bueno. Entonces, pues ya con eso estaríamos concluyendo. Lo único que tendríamos que hacer es la presentación ya de nuestro recibo de nómina, ¿no? Todas las percepciones, todas las deducciones, sacar los subtotales de una y otra y calcular el monto total que se le va a pagar, ¿vale? El total de percepciones son 13,342. El total de deducciones son 1,691. ¿Sale? A los 13,000 o a las percepciones le resto las deducciones y me queda el importe neto que se le debe depositar al trabajador, que en este caso sería de 11,651,38. ¿Dudas con esto último? Es lo de la presentación, ¿verdad? Pues sí, ya nada más lo de aquí el total de las percepciones y deducciones y lo demás. Ok, sí. Todo bien, profe, gracias. Ok, perfecto. Gracias, Valeria. Sí va a subir la presentación, ¿verdad, maestro? Sí, claro. Bueno, de Ah, hecho, la presentación ya está en la plataforma. Más al Ah, ratito o mañana les subo los videos. sí, muchas gracias. ¿Vale? Y bueno, de igual manera, en la última diapositiva, pues está el ejercicio que ustedes deben responder, ¿sale? Y se calcula el pago de nómina quincenal del 15 de diciembre, ¿sale? De un trabajador que tiene un salario mensual de 15,800 pesos, ¿sale? Que además trabajó 10 horas extra y que descansa, perdón, los días domingo, ¿sí? Por lo tanto, en el pago, ¿sí? Del recibo de nómina deben incluir salario, horas extra, prima dominical, aguinaldo
y las deducciones correspondientes, ¿sale? Que en este caso sería ISR por sueldo, cuota del IMSS y, pues, digo, no lo he resuelto yo, desconozco si también le aplicará ISR por el aguinaldo o no, ¿sale? Pero bueno, pues ya que ustedes lo calculen, ya determinarán si le corresponde o no le corresponde. ¿Dudas con el ejercicio que queda de tarea? Profe, No, profe. yo tengo una pequeña duda. ¿Sí, Marco? A esos 15,800, bueno, ya dice ahí, hay que sumarle las horas extra, la prima dominical y todo. Ya teniendo toda la cantidad del sueldo por así decirlo, que ganó el trabajador, ya entonces se busca bien en el tabulador cuánto es, ¿no? Porque también las horas extras entran en la deducción del ISR, ¿no, profe? ¿Estoy de acuerdo? No. El ISR Ajá. solamente entra sobre el salario, no Ok. por Esa era bonos mi duda. extra, ni por horas extra, ni nada por el estilo, ¿sale? Ya, Únicamente ok. es por el salario mensual, Ok, profe. Gracias. ¿sale? Ujú. Profe, ahí donde dice el cálculo calcula el pago de nómina quincenal del 15 de diciembre, o sea, quiere decir que sí trabajó esta persona todo el año. Excelente pregunta. Tienes toda la razón. No está especificado. Qué bueno que me dijiste. Entonces, vamos a especificarlo, ¿no? ¿Qué les parece? Vamos a ponerle aquí que, que entró a trabajar el 1 de mayo. ¿Sale? Entonces, no trabajó todo el año. Habría que contar cuántos días trabajó a partir de mayo, ¿no? Serían mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 8 meses. ¿Sale? Una pregunta, después de aún después de 5 meses también o sea, le toca una parte proporcional del aguinaldo o nada más debe de ser de medio año en adelante. No, sí le toca parte proporcional. ¿Sale? Ah, De hecho, aguinaldo, aunque hayas trabajado nada más 15 días, es decir, que entraste en diciembre, te tienen que pagar ujú. aguinaldo. ¿Sale? Ya, sí, Sí, aplica. gracias, profe. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, este dato, por favor, sí anótenlo, ¿no? El de que entró a trabajar el 1 de mayo, porque pues, ya subí la presentación y obviamente no incluía esa especificación, ¿vale? Para que no vaya a quedar incompleta esa información. Sí, profe. Perfecto. Pues entonces, dudas, preguntas, comentarios, de manera general. Yo, profe, Sí, Rubí. quería preguntarle algo. Entonces, de todas estas deducciones que se hacen, cuando haces tus declaraciones, es cuando Hacienda te regresa una parte proporcional también, ¿no? ¿Eso nada más es cuando excedes? No sé Sí, si... exactamente. Hacienda te regresa cuando excedes tus pagos, ¿no? De retención de ISR. Pero no maneja, vaya, no se maneja aquí cuando es en un esquema de nóminas. Solo se maneja cuando tú tienes que hacer tu declaración de impuestos porque tienes ingresos extra o porque trabajas por tu cuenta, ajá, o que tú eres el dueño de la empresa, ¿sale? Si tú eres el dueño de la empresa, pues obviamente a ti nadie te paga, tú nomás recibes dinero
Y tú tienes que declarar esos impuestos, ¿vale? Aplica diferente, ¿vale? Pero si nosotros estamos en un esquema de nómina, a nosotros nos pagan por nómina, no Ok. tenemos que preocuparnos por eso. Ok, gracias, profe. ¿Sí? ¿Sí, Rubén? ¿Alguien más, chicos? ¿Dudas? ¿Comentarios? Yo creo que no, profe. Parece que no. Profe, una preguntota. Ah, sí. Ajá. Cuando tienes tu propia empresa, eres dueño, ¿puedes cobrar utilidades? Sí, sí, por supuesto, porque si no, ¿cómo seguirías sobreviviendo, no? ¿Qué pasa con las utilidades? Las utilidades, eh, eh, algunas empresas, o más bien las empresas que obtuvieron, ¿no? Utilidades, deben repartirlas a sus trabajadores, ajá, pero no reparten todo. El gobierno establece, ajá, desde tiempo antes, dice, ok, bueno, pues como tú obtuviste tantas ganancias, el 50% los tienes que repartir entre tus trabajadores. Y el otro 50% pues ya es para ti, porque tú eres el dueño, ¿no? A final de cuentas. Entonces, Pero bueno, yo como dueño, haga de cuentas, tengo mi empresa, soy dueña, pero también recibo nómina. ¿Puedo cobrar mis utilidades como empleado, como parte de la nómina, aparte de las que tengo del 50%? sí, claro, siempre y cuando estés registrado dentro de la nómina, es decir, que trabajes para la empresa, porque una cosa es ser dueño y otra cosa es ser dueño y trabajar en la empresa, ¿sale? Si nada más eres dueño, no puedes entrar en esa repartición de utilidades a los trabajadores, porque no estás registrado en nómina. Pero hay dueños que sí, ¿no? Que sí, que además de ser el dueño, fungen como gerente general o como director general de la empresa y están en la nómina. En ese caso, también les corresponde ese pago de utilidades. Ese pago, ok. Ujú. Gracias. No, al contrario. Perfecto, chicos, pues ya nos queda menos de un minuto. Ya está por terminarse la clase, ¿sale? Ahí están las actividades, ahí están los ejercicios. Por favor, realícenlos. Si tienen alguna duda, si se atoran en algún punto, ya saben, pueden mandarme mensaje y lo checamos sin ningún problema, ¿vale? Que tengan excelente noche, excelente fin de semana, que descansen mucho, cuídense mucho y nos vemos el siguiente viernes. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Cuídense Todo es mucho. a mano, ¿verdad? A mano, a computadora, no hay problema. Ah, ok, gracias. Cuídense Gracias. mucho. Bye bye. Hasta Bye. luego, profe. Bye. Hasta luego.